Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa 28 del año para Al Carajo Radio. Bienvenidos y bienvenidas. Noticias, política, cultura y música de América Latina y el Caribe. Temporada 10, con Pablo Daniel Ovín en la producción periodística y la conducción, quien habla, y Mavi Sosa en la investigación musical y cultural. Este capítulo lo estamos disparando al aire inmediatamente después del paso del huracán Dorian por Bahamas, en otra tragedia más que azota a este continente, paralela en tiempos a los incendios en la Amazonía que afectan a 8 países sudamericanos y de los cuales venimos hablando también en términos humanos y políticos en las emisiones anteriores de este programa. Así que son tiempos difíciles para los pueblos de esta parte del mundo. En Bahamas, más de 20 muertos y tremendas pérdidas económicas al momento en el que empezamos esta emisión, con la necesidad de solidaridad que ojalá llegue rápido de las naciones más ricas y más poderosas. Por ahora, como suele pasar, el hombro lo ponen los pobres, quienes están colaborando más intensamente con recursos y con asistencia humanitaria son los países del CARICOM, la Comunidad del Caribe, que enviaron una misión. Principalmente están aportando y ayudando los gobiernos de Guayana y de Barbados, entre otros del centro de América, pero más directamente estos dos. Y vale resaltarlo y mencionarlo porque son naciones que no abundan en recursos, pero evidentemente sí en solidaridad, y nos sirve para preguntarnos dónde están los países ricos. Demostración de que el concierto internacional de naciones es como el barrio. Cuando tenés un problema, te ayuda a tu vecino humilde y trabajador, te ayuda el pobre, y el de la casa de 3 pisos y pileta, con auto importado en la puerta, mira para otro lado y hace de cuenta como que no te conoce. Inmediatamente después de la devastación en Bahamas, el huracán Dorian estaba llegando a Carolina del Sur y penetraba al continente, en los Estados Unidos, y ahí sí, el primer mundo político y periodístico puso los ojos, cual si la humanidad tuviera víctimas de primera y víctimas de segunda, de tercera y de cuarta, y como si no todas las vidas valiesen igual. Desde esta grieta es que largamos este capítulo de Al Carajo, que entre sus títulos, además de Dorian en el Caribe y de la Amazonía en Sudamérica, va a tener a México con la rendición de cuentas del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentación del Estado de la Nación a 9 meses de su llegada al poder. También reclamos por acceso a la tierra y a la vivienda de familias campesinas en Paraguay, pedido de justicia por el crimen de una candidata a alcaldesa en un municipio del Cauca, en Colombia, otro crimen político en la Colombia de Iván Duque, marcha estudiantil en Brasil,
otra más en defensa de la educación pública, repercusiones de la detención de la ex candidata presidencial Sandra Torres en Guatemala, declaración de alerta naranja para el ejército de Venezuela, con Maduro denunciando amenazas de Colombia, y fuera del territorio latinoamericano, pero relacionado con la política de nuestro continente, un acto en Inglaterra contra la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos. Y además, también, siempre, música y letras. Al Carajo Radio en Facebook, alcarajolatinoamerica@gmail.com, por correo electrónico, las vías de comunicación con este programa que suena en el aire de 30 radios en 4 países y en las plataformas de internet, en YouTube, en el canal Al Carajo y en iVoox, iVoox.com/alcarajo2019. Abrimos ya la primera página informativa de esta emisión. Ahora, títulos y desarrollo, noticias de la Patria Grande. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En México quedó en libertad uno de los acusados por las desapariciones de Ayotzinapa. Un juez del estado de Tamaulipas dictaminó la absolución de Girardo López Astudillo, sindicado como partícipe en la masacre de los 43 estudiantes ocurrida en el municipio de Iguala en el año 2014. López Astudillo, alias El Gil, era líder de la banda criminal Guerreros Unidos, la cual habría ejecutado el ataque contra los jóvenes. La sentencia también liberó a Joaquín Agunas Franco, alias El Omega, a Juan de la Puente Medina y a Oscar Veleros, quienes estaban acusados de conducta punitiva de delincuencia. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, rechazó estas resoluciones y le pidió directamente al gobierno de López Obrador que avance en una renovación urgente de la justicia. La organización denuncia que este tipo de fallos de impunidad ocurren por las secuelas de corrupción dejadas por la administración del anterior presidente Enrique Peña Nieto. Al Carajo. En Paraguay, campesinos escracharon al presidente Abdo en un acto de entrega de títulos de viviendas. La acción fue protagonizada por unas 35 familias provenientes de la ciudad de Carayaó, quienes llegaron a la capital, Asunción, para manifestar su reclamo por los incumplimientos por parte del gobierno. Los campesinos irrumpieron durante la ceremonia de entrega de 200 escrituras en favor de beneficiarios de distintos lugares del país y abordaron al presidente Mario Abdo y al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Horacio Torres. El reclamo fue por la regularización de las tierras que estas familias ocupan desde hace más de 12 años. Denuncian que el Ministerio de Hacienda no libera los fondos para comprar el predio y que están bajo amenaza de desalojo permanente por parte de los dueños privados. A pesar de que el presidente se comprometió a interiorizarse sobre el tema y darles una respuesta, los manifestantes lo abuchearon y acusaron a su gobierno de mentirle a los pobres. Al Carajo. En Colombia piden justicia por el asesinato de la candidata alcaldesa del municipio de Suárez. La víctima es Karina García Sierra, quien se postulaba a la conducción de esa alcaldía del departamento del Cauca por el Partido Liberal. La dirigente fue hallada sin vida en un auto incinerado junto a los cuerpos de su madre y a otras 4 personas que viajaban junto a ella. La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó la masacre e informó que aún no se puede atribuir el hecho a ningún grupo u organización. Días atrás, la candidata asesinada había subido un video a YouTube denunciando intimidaciones y amenazas. Las bancadas opositoras al gobierno derechista de Iván Duque calificaron el hecho como un golpe a la democracia colombiana y responsabilizaron al presidente por la violencia política que se vive en el país. Así denunciaba Karina García Sierra las amenazas en su contra pocos días antes de aparecer asesinada en el Cauca. Esta semana, mientras un grupo de mi candidatura se dirigía al corregimiento de Betulia a poner la publicidad, 4 sujetos armados manifestaron ser de un grupo al margen de la ley y que tenían orden directa de no permitir que mi publicidad fuera puesta y que además debía ser retirada la que ya hubiera sido instalada. El presidente Manfredi, que hacía parte de ese equipo, les preguntó que si esto era con todos los candidatos y le contestaron que no, que únicamente con la publicidad de Karina.
Es muy triste que hoy se haga esto justo con la candidatura de la primera mujer que decide levantar la mano y decir que también quiere participar en unas contiendas electorales. Tanto les preocupa a algunos candidatos que estemos hablando y pensemos dar un cambio real para el señor alcalde municipal como principal autoridad de este municipio. Si fuera otro candidato al que le estuviera pasando esto, o fuera el candidato de la administración, estarían actuando con la misma omisión que hoy lo hacen. Yo pido que tengamos garantías todos los candidatos, que haya igualdad de condiciones para todos, igualdad de garantías, y que no esperemos que haya hechos que lamentar. Por Dios, no sean irresponsables. Esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales. Entonces respeten hoy a esta mujer que se presenta aquí como una opción de cambio, y espero que las autoridades por fin hagan algo y se muestren por lo menos pendientes de este tema. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Lamentablemente, el Estado colombiano no escuchó y a Karina la mataron. Otra muerte política más en Colombia, bajo el ejido guerrerista del gobierno de derecha del uribista Iván Duque. Repudio en Colombia y en el continente. Ahora en Al Carajo suena Ucamau y qué, rap de Bolivia con América Latina. Ya suena la campana de Bolivia, marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente general. Por los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar, han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando, hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. El capitalismo, una organización injusta de enorme expropiación que a la gente le asusta porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Con esa frase se definen los primeros 9 meses de gestión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. En realidad, ahí el presidente marca el objetivo, la promesa de un mandato que dura 6 años y sobre el que hay puesta mucha esperanza de la población tras décadas de gobiernos de derecha, neoliberales, y también hay mucha expectativa en América Latina y el Caribe, con AMLO posicionándose para encabezar un nuevo frente progresista en el continente. López Obrador brindó su informe de gobierno, lo hizo en el patio central del Palacio Nacional, en el Distrito Federal, ante sus ministros,
legisladores nacionales, gobernadores, empresarios y dirigentes de distintos ámbitos. El mandatario hizo una recorrida por sus logros, mostrando cifras positivas y a la vez reconoció problemas sobre los cuales está pendiente avanzar. Problemas que México tiene por montones: la economía, la violencia urbana, las desapariciones, la migración, el narcotráfico, la corrupción, las amenazas y la presión de Trump desde la frontera norte. No esquivó estos temas Andrés Manuel López Obrador, aunque se adjudicó avances importantes en esas luchas. Llegó el líder del partido Morena a este primer balance del Estado de la Nación con una popularidad y una credibilidad superior al 60%, según las encuestas que circulan en el país, pero no exento de críticas de la oposición y también de algunos sectores sociales que convocaron marchas de rechazo en varias ciudades, que tuvieron mucha repercusión mediática, pero poca participación popular, siendo muy minoritarias. Acá te mostramos en Al Carajo una radiografía de esta comparecencia de López Obrador con su balance de gestión. Hacemos un subrayado de lo que eligió contarle el presidente a su pueblo, al pueblo mexicano. La amenaza de imponer aranceles y una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación de la ley de la materia, sin violar derechos humanos. La crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Exhorto respetuosamente al Poder Legislativo a que elimine las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular y que cancele el fuero a servidores públicos, empezando por el fuero al presidente de la República. Allí López Obrador, hablando del problema migratorio y responsabilizando al neoliberalismo y a la corrupción, eje recurrente de la hora y media de exposición del mandatario. La salida del neoliberalismo es el horizonte y el apoyo a los trabajadores. En ese sentido, el presidente puntualizó sobre la reestructuración de 49.500 créditos en beneficio de las familias mexicanas, el otorgamiento de apoyos para vivienda a 10.800 familias. Destacó también que de cada 10 hogares, en 5 están llegando apoyos del Estado y en comunidades indígenas a 9 de cada 10. También la entrega de una pensión de 2.500 pesos mensuales a 8 millones de adultos mayores y el aumento del salario mínimo en un 16%, algo que, remarca López Obrador, no ocurría en México desde hacía muchísimos años. Este año, según el IMSS, se han creado más de 300,000 nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que en conjunto superan el 1.000.000 de empleos adicionales. En lo económico, el presidente de México informó que las exportaciones superaron los 39.000 millones de dólares, un crecimiento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, la obtención de un superávit de 5.143 millones de dólares en el segundo trimestre del año, la llegada de 18.000 millones de dólares de inversión extranjera directa solo en el primer semestre, y también el desarrollo de la obra pública para mejorar la infraestructura del país en zonas postergadas y a la vez para la generación de trabajo, con el destino de 42.500 millones de pesos para la construcción y el mejoramiento de carreteras y caminos rurales. López Obrador también se ufanó en su informe de gestión de otro punto históricamente postergado en México, que es la inversión en la educación pública. Ya se abrieron 100 universidades públicas y gratuitas del sistema educativo Benito Juárez en regiones pobres y marginadas del país, donde estudian
Hoy 39.170 jóvenes y trabajan 815 maestros y maestras. Está funcionando la estrategia para el rescate de la memoria histórica. También la estrategia para el fomento a la lectura, y el Fondo de Cultura Económica ha editado 23 libros de grandes escritores con un tiraje de 40,000 por cada libro, llegando a un total de 920,000 ejemplares. Dichos libros se venden a precios accesibles, que van de 9 pesos a 20 pesos. Asimismo, se reimprimieron 8,500,000 ejemplares de la cartilla moral, escrita por Alfonso Reyes. Porque no solo de pan vive el hombre. Necesitamos fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Bienestar material y bienestar del alma. Grandes avances en la educación, según la rendición de cuentas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un sector que, a pesar de esas conquistas anunciadas y de las grandes mejoras, por lo menos en relación a la gestión del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, sigue en conflicto, y todavía algunos sectores docentes importantes continúan denunciando que, aunque en menor medida, lo que sigue pasando en México con la educación es el recorte y que falta mucho. Por eso, en el frente educativo, López Obrador tiene uno de sus mayores desafíos, justamente por tratarse de un gobierno progresista que en su plataforma de izquierda planteó la mejora de los salarios de los maestros y la ampliación del acceso a la educación y a la cultura de los sectores postergados. Otra de las grandes cuestas que tiene que remontar AMLO en su gobierno es la situación de la salud pública, también destruida y abandonada por los gobiernos precedentes. Se creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar a fin de reemplazar al llamado Seguro Popular. Se garantizará lo más pronto posible el derecho a la salud a toda la población, con prioridad para quienes no tienen seguridad social. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar está empezando a resolver 4 demandas básicas: que haya abasto de todos los medicamentos, hasta en las comunidades médicas y centros de salud ubicados en las comunidades más apartadas del país. Tenemos que tener un buen mecanismo de distribución de medicamentos, abasto y distribución de medicamentos. Otras tareas pendientes son la asignación de los médicos, enfermeras y paramédicos en toda la población, rehabilitar y ampliar la infraestructura de salud, incluido el mejoramiento de equipos médicos y la basificación de más de 80,000 trabajadores de la salud que han sido contratados como eventuales y por honorarios. Esto lo vamos a hacer poco a poco, paulatinamente, pero es un compromiso. Durante este sexenio van a quedar basificados todos los trabajadores. El sector salud tendrá un incremento de 40,000 millones de pesos para financiar las acciones destinadas a mejorar la atención médica y a garantizar la gratuidad en los medicamentos. Informe de gestión de Andrés Manuel López Obrador. El Estado de la Nación Mexicana, según el mandatario, en esta rendición de cuentas ante el pueblo, cumpliendo 3 trimestres de gestión en este primer año de la llegada al poder del Movimiento de Refundación Nacional, Morena. En materia de seguridad interior, en este informe, el presidente celebró el despliegue de 58.600 efectivos de la Guardia Nacional y fijó la meta de llegar a 140.000 elementos distribuidos en todas las regiones de México. Esta es la parte, la de la seguridad, donde las bases de izquierda se incomodan con su propio líder, ya que esas mismas fuerzas de seguridad de las que habla López Obrador son las que están vinculadas desde las gestiones anteriores con el crimen, con el narcotráfico, con la represión, con las violaciones de los derechos humanos, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. López Obrador habló también de ese tema conflictivo, se volvió a comprometer con la causa Ayotzinapa e informó que el Estado le está brindando protección especial
a 337 periodistas y a 639 defensores de derechos humanos, y que han sido puestos en libertad durante su mandato 45 presos políticos. Volviendo sobre el tema migratorio, otro de los asuntos ásperos para la izquierda mexicana, AMLO propone dar trabajo a los ciudadanos y ciudadanas de otros países centroamericanos que llegan a su territorio y a los propios mexicanos para frenar la migración por causas económicas, con inclusión y con programas sociales, mientras Trump le pide reprimir para frenar las caravanas, amenaza con sanciones y sigue amagando con la construcción de un muro vergonzoso en la frontera. Esto dijo el presidente mexicano sobre el problema migratorio, sobre las causas, los efectos y las posibles salidas. En la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo a fin de desactivar el fenómeno migratorio. El propósito final de esta política es lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar y tener salud y bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, que no se vean forzadas a abandonarlos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo por voluntad y no por necesidad. La simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución produce desigualdad y graves conflictos sociales. La esencia de nuestra propuesta económica consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno. Es un hecho demostrable que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. La corrupción y el neoliberalismo, y la salida de México de esos dos esquemas que, según López Obrador, van de la mano y son lo mismo. Se agita mucho en América Latina, desde la derecha, la bandera de la lucha contra la corrupción, apuntándole al Estado, cuando está en manos de gobiernos populares o de izquierda, y se usa el llamado lawfare para encarcelar dirigentes, sindicalistas, exfuncionarios y para voltear procesos acusándolos de corruptos. López Obrador, contra esto, viene sosteniendo muy firmemente que la corrupción no es solo pública, sino que también es privada, y que hubieron, hay y habrán gobiernos populares o de la izquierda que tengan funcionarios corruptos, pero a diferencia, el neoliberalismo es intrínsecamente y conceptualmente corrupto, porque se ocupa de saquear los recursos de los países, de quitarle derechos a los pueblos, de arrebatarle sus riquezas para derivarlas a la especulación a través de la fuga de divisas. Por eso, dice el presidente mexicano, la reconstrucción de la economía y el crecimiento en su gobierno no será ajustando, como pide el Fondo Monetario Internacional, sino redistribuyendo y apostando al trabajo, a la industria nacional y a la agricultura campesina. Estamos rescatando el campo del abandono al que fue condenado por la política neoliberal, y una vez que se obtenga más crecimiento económico, cuando se fortalezcan las finanzas públicas, se dará un apoyo aún mayor a los productores nacionales mediante subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria, es decir, para dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Balances, promesas y objetivos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe de gestión. Lleva 3 trimestres en el poder, tiene por delante otros 5 años de gobierno y mucho para cambiar y para transformar. Por ahora, al momento en el que llega esta rendición de cuentas, este discurso del Estado de la Nación que estamos retratando en este bloque, en este capítulo de Al Carajo, AMLO mantiene apoyo mayoritario y credibilidad, pero también suma resistencias, incluso de algunos sectores que lo votaron y lo apoyaron, pero esperaban cambios más profundos y más rápidos, y además de las críticas por izquierda,
Obviamente también están las críticas por derecha del establishment, de los sectores concentrados, de los medios de comunicación empresarios, que por primera vez en un siglo sienten que en el Palacio de Gobierno, en el Distrito Federal, no hay un socio o un empleado que les diga a todo que sí, sino alguien que representa otros intereses, los intereses de las mayorías. Contra esos, y en el cierre de su informe de gestión a la nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dirigió unas palabras. Mexicanas y mexicanos, es mucho lo alcanzado en pos de los ideales de honestidad, justicia, legalidad y democracia. Con lo conseguido en apenas 9 meses, bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y que esto no ha sido ni será más de lo mismo. Confieso que hemos contado con suerte. Maquiavelo decía que la política es virtud y fortuna. Suerte. En este tiempo han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda, con poca confrontación y sin violencia política. No dejan de existir ni queremos que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios. Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio. Sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos, y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, los digo con respeto. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Presidente Juárez tenía una frase: el triunfo de la reacción, decía, es moralmente imposible. Mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos, feliz, feliz, feliz. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Desolación. La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido, y quiebra como un cristal mi grito. Y la llanura blanca de horizonte infinito miro morir intensos, ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido, si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto crecer entre sus brazos y los brazos queridos. Los barcos, cuyas velas blanquean en el puerto, vienen de tierras donde no están los que no son míos. Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos, y traen frutos pálidos, sin la luz de mis muertos. Y la interrogación que sube a mi garganta al mirarlos pasar, me desciende, vencida. Hablan extrañas lenguas, y no la conmovida, lengua que en las tierras de oro mi pobre madre canta. Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa, miro crecer la niebla como el agonizante, y por no enloquecer no encuentro los instantes, porque la noche larga ahora tan solo empieza. Miro el llano extasiado y recojo su duelo, que viene para ver los paisajes mortales. La nieve es el semblante que asoma a mis cristales, siempre será su albura bajando de los cielos. Siempre ella, silenciosa, como la gran mirada de Dios sobre mí, siempre su azar sobre mi casa,
siempre, como el destino que ni mengua ni pasa, descenderá a cubrirme, terrible y extasiada. Gabriela Mistral, chilena. Las letras de América Latina, en la voz de Mavi Sosa, en Al Carajo. Este programa suena en la República Argentina, en AM 530 Somos Radio de Buenos Aires, en AM 740 Radio Rebelde de Buenos Aires, en FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, en la Radio Pública del Oeste 89.3 de Ituzaingó, en FM en Tránsito 93.9 de Castelar y en FM Guaira Timbal 89.9 de Castelar, en Radio Tincunaco 107.3 de José Cepaz, en FM La Uni 91.7 de Malvinas Argentinas, en Región FM 91.7 de González Catán, en Radio Aijuna 94.7 de Bernal, Quilmes, en Radio Sur 88.3 de Parque Patricios, en FM de la Azotea 88.7 de Mar del Plata, en FM Ciudad 93.5 de Villa Gesell, en FM Resistencia 103.9 del barrio Los Robles de La Plata, en Radio Caleuche 90.9 de Esquel, provincia de Chubut, en FM Algarrobal 106.3 de Las Heras, provincia de Mendoza, en FM Gente de Radio 90.3 de Bariloche, Río Negro, y FM Los Coihues 105.5 de Bariloche, provincia de Río Negro, en Radio Comunitaria Las Chacras 104.9 y FM Sierras Comechingones 107.9 de la provincia de Córdoba, en los portales de lavozdeCristina.com, raiceslaradio.com, laretaguardia.com.ar, radiopresente.org.ar, laimposible.org.ar y radiodesalón.com. En Chile sonamos en Radio Placeres 87.7 de Valparaíso y en Radio Conciencia 107.7 del Rosario, en la sexta región. En Uruguay, en Radio Artigas 88.9 de Toledo, departamento de Canelones. En España, en Onda Color 107.3 de Palma Palmilla, Málaga. Y además nos llevan a muchas otras antenas, la Red de Medios del Oeste, en la zona oeste del conurbano bonaerense, en la República Argentina, y a AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en toda Latinoamérica. Nuestro email, alcarajolatinoamerica@gmail.com, Facebook, Alcarajo Radio, tenemos sitio en iVoox, iVoox.com, Alcarajo 2019, y canal de YouTube, Alcarajo Radio, para escuchar y replicar cada uno de los capítulos de este programa. Seguimos de la siguiente manera. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970. Gale 9, decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate or poor, becoming good. En este espacio de Al Carajo, dedicado a nuestra música latinoamericana, como paréntesis a la información, en esta ocasión, y creo que por primera vez, o por una de las primeras veces, nos vamos a ir del territorio y nos vamos a posicionar en suelo inglés. La música y la cultura británica fueron herramientas en los últimos días de un reclamo que se relaciona con América Latina. Estoy avergonzado de ser inglés. Esto lo dijo Roger Waters, el ex bajista y compositor de Pink Floyd, en un acto político realizado en Londres, frente al edificio del Ministerio del Interior del Reino Unido, en contra de la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Assange es requerido en América para ser juzgado por 17 cargos, por los que podría sumar una condena de hasta 175 años de prisión, acusado por la revelación de secretos de la inteligencia estadounidense. Recordamos que el periodista australiano quedó en esta situación tras la decisión del gobierno de Ecuador, del presidente Lenín Moreno, de expulsarlo de su embajada en Inglaterra, donde se encontraba como asilado político desde el año 2012 por decisión del anterior presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por ser considerado como un perseguido político. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. De ahora en adelante tendremos mucho cuidado
de dar asilo, el momento en que sea, de darlo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos, como lo hicieron con el Vaticano, como lo hicieron con Cataluña. Con esa vehemencia afectada, había anunciado Lenín Moreno la quita del asilo político en abril de este año, que decantó en la posterior detención de Assange y que tuvo también la irregularidad de la entrega por parte del gobierno de Ecuador a los Estados Unidos de los cuadernos y las pertenencias que tenía el fundador de Wikileaks en ese lugar. Ahora, el gobierno inglés, el Ministerio de Interior británico, negociaba con la justicia norteamericana la extradición. Por eso, el acto en Londres, organizado por el Comité para la Defensa de Julian Assange, y la presencia de Roger Waters, denunciando las brutales condiciones a las que es sometido el prisionero en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, donde lo mantienen en confinamiento solitario 23 horas por día y no le permiten tener comunicación ni siquiera con su familia. Junto al músico, a Roger Waters, en la protesta estuvo el cineasta y periodista australiano John Pilger y el hermano de Assange, Gabriel Shickton. El mes pasado fui a visitar a mi hermano Julian en la cárcel. Había pasado un año desde la última vez que lo había visto. En esa visita no nos reímos. No había nada de qué reír. Contuve las lágrimas al darme cuenta de que podría ser una de las últimas veces que lo veía. Testimonio del hermano de Assange en el acto en Londres en contra de la extradición. Ahora el discurso principal de John Pilger, cineasta integrante del colectivo en defensa de Julian Assange. It's no exaggeration to say that the treatment and persecution of Julian Assange No es exagerado decir que el trato y la persecución a Julian Assange is the way dictatorships treat a political prisoner. es la forma en que las dictaduras tratan a un preso político. He is a truth teller. Él contó la verdad. His case is meant to send a warning to every journalist and every publisher. Su caso está destinado a enviar un mensaje a todos los periodistas y editores. The kind of warning that has no place in a democracy. El tipo de aviso que no debería tener lugar en una democracia. It's all of us. Somos nosotros. It's all journalists and all publishers who do their job Todos los periodistas y editores que hacemos nuestro trabajo, who are in danger. los que estamos en peligro. The danger Julian Assange faces can easily spread to the present and past editors. El peligro que enfrenta Julian Assange se puede extender fácilmente a los diarios de todo el mundo que publicaron las revelaciones de Wikileaks sobre las mentiras y crímenes de nuestros gobiernos. Never before in my career as a journalist Nunca en mi carrera profesional como periodista have I known such había visto un ataque así, a nuestra libertad más básica de publicar y de saber. to know. But the meaning of his extradition could not be clearer. El sentido de esta extradición no puede ser más claro. No matter who you are or where you are, No importa quién seas o dónde estés. Si revelas los crímenes del gobierno, serás perseguido, secuestrado y enviado a Estados Unidos como si fueras un espía. by defending Julian Assange, we defend our most sacred rights. Al defender a Julian Assange, defendemos nuestros derechos más sagrados. Speak up now, Habla ahora or wake up one morning to the o despertarás una mañana bajo el silencio de un nuevo tipo de tiranía. The choice is ours. La elección es nuestra. The end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 7 to 1970. Speardale 9, decreasing 6. El acto contra la extradición del creador de Wikileaks, Julian Assange, ocupando este espacio musical de Al Carajo, que también es político, siempre lleno de sonidos y de ritmos de América Latina y el Caribe, pero esta vez con la música de Roger Waters, el ex Pink Floyd, en Londres, frente al edificio del Ministerio del Interior del Reino Unido. Roger Waters al frente,
Un artista que viene abrazando, además de esta, distintas causas que tienen que ver con América Latina, como el rechazo a la injerencia norteamericana en Venezuela o el pedido de libertad de Lula en Brasil, y también otras causas a lo largo de todo el mundo. En Inglaterra habló y cantó Roger Waters contra la extradición y por la libertad de Assange. How do we put ourselves in the position of a Julian Assange in solitary confinement? ¿Cómo nos ponemos en el lugar de Julian Assange, que se encuentra en confinamiento solitario? Or with that kid in Syria or Palestine or Rohingya? O en el de ese niño en Siria o en Palestina. By these people in this building here. Al que destrozan las personas de este edificio, en referencia al Ministerio del Interior inglés. Free Julian Assange! Liberen a Julian Assange. Good man. Thank you. Roger Waters, en Londres. Can you hear him now? Can you hear his... All right. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel red? A smile from a veil, do you think you can tell? And did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, and hot air for cool breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in the cage? I wish you were here, Julie. We just two lost souls swimming in a fishboat, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fear. And I wish that you were here.
Julian Assange, we are with you. Free Julian Assange. Roger Waters, guitarra en mano, en la tarima, frente al Ministerio del Interior del Reino Unido, en Londres, en la capital, tocando contra la extradición y por la libertad del fundador de Wikileaks, Julian Assange, con las cuerdas desafinadas, pero con el mensaje político bien fuerte. Wish You Were Here, el clásico de su mítica banda Pink Floyd, en inglés y desde Inglaterra, pero con una causa bien latinoamericana que involucra a los países de este continente, que es protagonista excluyente de este programa de política, música y cultura de América Latina y el Caribe. Al carajo, edición número 28 de esta temporada 2019. Ahora, la ronda final de titulares y su desarrollo informativo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En Brasil, nueva marcha estudiantil en defensa de la educación. El 7 de septiembre pasado se realizó la cuarta movilización convocada por la Unión Nacional de Estudiantes en contra de las políticas del presidente Bolsonaro y de su ministro de Educación, Abraham Weintraub. La organización rechaza los ataques del gobierno a la educación pública y la reducción de fondos para el sector. También se oponen a la interferencia con la autonomía universitaria y al intento de privatizar los centros superiores de estudios e institutos federales a través del proyecto gubernamental llamado Future Up. La marcha fue convocada en 19 estados del país y en 11 capitales distritales con la participación de centenares de miles de personas. Además del reclamo educativo, los estudiantes sumaron el pedido por la defensa de la Amazonía. La UNE advirtió que aunque los incendios pueden ser comunes en tiempos de sequía, la relajación en los controles ambientales en el gobierno actual puso en peligro, por decisiones políticas, a la mayor selva tropical del planeta. Al carajo. En Guatemala detuvieron a la ex candidata presidencial Sandra Torres. La dirigente, que viene de perder el balotaje frente a Alejandro Yamatei, fue imputada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad por los delitos de financiamiento electoral no registrado y de asociación ilícita. Por este mismo caso, la acusación pidió al Tribunal Supremo Electoral que su partido, Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, sea cancelado. El Ministerio Público estableció que la agrupación no declaró un total de más de 27 millones de quetzales durante la campaña electoral del 2015. La acusada denunció que se trata de una persecución política en su contra y apuntó por su detención contra su rival en las elecciones, el presidente electo, Yamatei, quien en su campaña electoral había prometido meterla presa por corrupta. Yamatei rechazó esos dichos y celebró que la justicia haga su trabajo investigando la corrupción. Sobre su promesa de meter presa a Torres, señaló, irónicamente, que ya puede descansar porque no tuvo que hacer nada para que esto suceda. Al carajo. En Venezuela, Maduro declaró el alerta naranja en la frontera por amenazas de Colombia. El mandatario explicó que su par colombiano, Iván Duque, quiere acusar a Venezuela de ser el causante de una guerra que tiene 70 años en Colombia. Esto es en referencia a las acusaciones sobre supuestos vínculos del gobierno bolivariano con la disidencia de la FARC que anunció el regreso a las armas. El alerta naranja implica que el ejército venezolano deberá permanecer en estado de prevención ante cualquier agresión desde el país vecino, pero siempre sujetos a la orden de la comandancia para sacar sus armas. En ese marco, Maduro confirmó también que entre el 10 y el 18 de septiembre se realizarán los ejercicios militares denominados Operación Soberanía y Paz en la frontera colombo-venezolana. El gobierno actual de Colombia no quiere la paz, quiere la guerra y lo lamentamos, dijo Maduro en el acto del 9º aniversario de la Unidad Militar Bolivariana de Venezuela, realizado en el Fuerte Tiuna, en la capital, Caracas. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela e iniciar, con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas, para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. Así que le ordeno al comandante estratégico operacional activar de inmediato los ejercicios soberanía y paz del 10 al 28 de septiembre de este mismo año en conmemoración del aniversario del Comando Estratégico Operacional. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de este programa, de este capítulo. Llegamos al final, emisión número 28 del 2019, temporada número 10 de Al Carajo. Noticias políticas, sociales, culturales, musicales, literarias de América Latina y el Caribe, de los 33 países que conforman todo el territorio que va desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego y desde el Océano Atlántico hasta la Cordillera de los Andes. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística, Mavi Sosa en la investigación cultural, musical, literaria. Nos vamos a reencontrar en la próxima, mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos escuchaste en esta oportunidad, y también en las plataformas YouTube, canal Al Carajo, e iVoox, iVoox.com/Alcarajo 2019. Desde ahí podés escucharnos online en cualquier momento, descargar, compartir, viralizar, replicar en tus redes y ayudarnos a llevar esta información que no está en los medios de comunicación tradicionales desde este costadito, desde este caminito al costado del mundo que se llama Al Carajo. Cerramos velozmente porque no queda más tiempo y nos encontramos en la próxima emisión para seguir recorriendo nuestra patria grande. Hasta entonces. Con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia.